acercándonos a las tecnologías, a todo lo que relacionado. Para dar un pequeño contexto que hicimos ayer, ayer vimos todo lo que era Machine Learning, desde su historia, cómo a lo que estaba actualmente, casos de prácticos que podíamos usar, y finalizamos la sesión de ayer con un pequeño ejemplo de cómo podíamos escoger un modelo, tanto desde el punto, desde los datos, hasta llegar a tener una regresión lineal, una polinomial, y evaluar cuál era la mejor, o cuál era la indicada acorde a los datos que estábamos utilizando. Hoy día vamos a ver Deep Learning. Déjenme compartir pantalla. Denme un minutito. Tun, tun, tun. Ahí está, me confirman si se ve en mi pantalla. Voy a ponerlo en pantalla completa. Y ahí estaríamos nuevamente. Ahora vamos a ver un poco. Perfecto, ¿se ve todo bien? ¿Bien? ¿El audio todo bien? ¿Todo perfecto? Sí, todo bien. Buenísimo. Entonces, bien, sin más, ¿qué es lo que vamos a abordar hoy un día? Bueno, este capítulo, como dice ahí, describe conceptos básicos relacionados al Deep Learning, incluirá tanto su historia, sus componentes, los tipos de redes neuronales que existen, los problemas comunes que podemos resolver con ellos también. Y vamos a ver si nos da el tiempo para también ver un caso práctico de cómo sería a nivel de código. Objetivos del curso. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a aprender al finalizar esta sesión? Bueno, van a tener tanto los conocimientos, definiciones, desarrollo de las redes neuronales, ¿cierto? Van a estar familiarizados con los componentes de las redes neuronales y el deep learning, o aprendizaje profundo. Van a ya tener nociones o entendimiento y la optimización de redes neuronales. Entonces vamos a ver un poquito de todo ello. Todo esto, puede que vean, vamos a ver muchas matemáticas, pero no se asusten. Nuevamente, en la certificación no hay desarrollo en sí como de cálculo, sino simplemente es como tener nociones de las fórmulas, saber, esta fórmula es para esto, este otro sirve para esto otro. Entonces sería más o menos eso. ¿Qué vamos a ver? Entonces vamos a ver un poquito de Deep Learning, eh, las reglas de entrenamiento, eh, las funciones de activación, normalizaciones, optimizadores y los tipos de redes neuronales. Vamos a ello entonces. Entonces, ¿qué sería el aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia entre el Machine Learning tradicional y el Deep Learning? ¿Hay alguien? Levanta la mano, ¿no? Ahí veo un icono en medio de mi pantalla. Pero bueno, ahí desapareció. Bueno, como les comentaba, ahí vamos a ver, aquí en este recuadro tenemos como las diferencias entre cuál es Deep Learning, cuál es Machine Learning, en qué se estaría enfocando. Por ejemplo, ahí tenemos en el lado del Machine Learning, tiene pocos requisitos de hardware, por lo que la cantidad de cálculo es limitada y no se necesitan GPU para el cálculo en paralelo. Como vimos ayer, no necesitamos mayor potencia, simplemente podemos correrlo en un notebook de Google Colabs. También, si ustedes hicieron la prueba, pudieron correrlo sin ningún problema en sus computadoras. E inclusive, si instalan la aplicación, pueden ejecutar ese código en una tablet o celular sin mayor inconveniente. En cambio, oh, dame un segundo, tengo que poner en silencio esto. Ya, ahí sí. Eh, en cambio, el aprendizaje profundo o deep learning tiene ciertos requisitos de hardware, por lo que se necesitan numerosas operaciones matriciales y también requiere GPU para el cálculo en paralelo. Entonces, sí, el deep learning se beneficia mucho de las tarjetas gráficas eh, para todo el cálculo en paralelo. Deep learning usa donde trabaja, como vamos a ir abordando durante esta sesión, trabaja con un concepto que se llaman capas o como redes neuronales profundas, como dice su nombre. Y la idea es que cada operación pueda ir en paralelo, podamos trabajarla. Para trabajar con imágenes, Deep Learning necesita demasiados datos, por lo que es equivalente a necesitar de un poder de cómputo bastante decente. Se necesita harta RAM para algunos procesos y la GPU para poder hacer todo lo en paralelo. A diferencia de una CPU,
que está diseñada para hacer trabajos con no tantas hilos en paralelo, como sería una tarjeta gráfica. Ustedes saben, los videojuegos que logran mover gráficos extremadamente potentes, extremadamente como el Fortnite, y para eso se necesita una buena GPU. Entonces, para el lado del Deep Learning, la tecnología que usa o el estar trabajando con temas paralelos, se beneficia bastante y se usa bastante también. ¿Qué más? El Machine Learning es adecuado para el entrenamiento con una pequeña cantidad de datos, lo que les comentaba, pero su rendimiento no puede mejorar a medida que aumenta la cantidad. Machine Learning siempre tiene un tope, no necesita demasiados datos para darte un buen resultado o darte un mal resultado, pero para un buen resultado con pocos datos es más que suficiente. Ustedes notaron ahí en el ejemplo de ayer, no había muchos datos, pero en cambio, para el lado del Machine Learning alcanza un alto rendimiento cuando se proporcionan parámetros, que son las dimensiones más. Bueno, pero también se necesitan muchos datos. Mientras más datos en Deep Learning es mejor. Así que no se preocupen por eso. ¿Qué más tiene? Machine Learning tiene los problemas localizados a nivel por nivel. Las características se seleccionan manualmente. Lo que les comentaba, ustedes pueden ir escogiendo, y lo que vimos en el ejemplo, íbamos escogiendo manualmente con lo que queríamos trabajar y sabíamos que esas variables iban a dar mejor resultado que otras porque lo vimos manualmente. Por el lado del Deep Learning o aprendizaje profundo, es un método de aprendizaje integral, ¿cierto? Se utilizan algoritmos para extraer automáticamente las características y la interpretación de las características también. Entonces, acá en Deep Learning podría decirse que es una caja negra, tú no sabes por qué encontró ese patrón. En cambio, en el Machine Learning tú puedes saberlo todo, puedes replicarlo en papel. En cambio, el Deep Learning es un poco más como una caja negra, entonces ahí hay unos detalles donde puede encontrar de forma automatizada el patrón, pero después cuesta mucho saber cuál era el patrón que había encontrado. Más cositas. El aprendizaje automático tradicional. Como vimos ayer, teníamos toda la parte de data, ¿verdad? Se puede utilizar un algoritmo para ejecutar automáticamente. Entonces, podíamos tener como la forma del modelo. Teníamos la data, traíamos la feature o las características. Luego pasábamos un modelo y esto hacía la predicción, inferencia o la identificación de lo que estábamos buscando. Entonces, se necesitaba un análisis del problema y la localización de las tareas. Luego se tenía que hacer una depuración de los datos, una extracción de las características, selección de las características, una formación escoger el modelo, ¿cierto? Y luego ya, ¿cierto? La inferencia y todo lo relacionado. En cambio, aquí tenemos el gran cambio. Buenas tardes ahí al número 165733. En cambio, el Deep Learning trabaja bajo otro concepto en donde ellos tratan de simular una neurona humana y todo su comportamiento. Entonces, en general, la arquitectura de aprendizaje profundo o deep learning es una red neuronal profunda, ¿cierto? De aprendizaje que se refiere al número de capas de la red neuronal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como pueden ver acá, la derecha tenemos muchas capas que serían las capas profundas, esta profundidad, mientras más capas se trata de encontrar algo, y ahí vamos a ver también adelante el curso que a veces llega un punto en donde la cantidad de capas ya se cae y ya no sirve para nada, pero ya lo que se estaba evolucionando a lo largo de estos años, incluyendo como luego lo último que salió fueron los Transformers, les permitiría tener una especie de memoria tan ready y podía ir aprendiendo más cosas. Pero en resumen, por el lado derecho, tratábamos de simular una red neuronal humana. Para eso se nace este concepto de perceptron, que sería como, al igual que una neurona, tiene un input layer, ¿cierto? Acá un hidden layer, y luego por último tiene acá una salida. Y luego esta pequeña cosita de acá son estos nodos que vemos acá. Un montón de estos trabajando en conjunto para realizar la tarea. Entonces acá luego se dio cuenta que podíamos hacer estas tareas de forma paralela porque recibían los datos, pero cada una trabajaba a su manera. Como pueden ver, entre ellas no están conectadas, sino entre las capas de arriba y las capas de abajo. Entonces eso permitía hacer todo el trabajo en paralelo y tener todas estas tareas en paralelo sin interferir y aumentar la precisión. Entonces, en general, la arquitectura del aprendizaje profundo o deep learning es una red neuronal profunda y el aprendizaje profundo se refiere al número de capas de la red neuronal. Lo mismo que dice acá, ¿cierto? La red se construye simulando una red humana
en el diseño y la aplicación de las redes neuronales, la RNA, hay que tener en cuenta los siguientes factores. ¿Cuáles factores, chicos? Las funciones de las neuronas, el modo de conexión entre las neuronas y aprendizaje, que sería el entrenamiento en sí. Entonces vamos a ver entonces un poquito de este pequeño resumen de la red neuronal. ¿Qué sería una red neuronal? Actualmente la definición de las redes neuronales no están unificadas. Según Hershey-Neisen, científico estadounidense especializado en redes neuronales, una red neuronal es un sistema informático formado por una serie de elementos de procesamiento simples y altamente interconectados que procesan la información mediante su respuesta dinámica de estado. Basándose en el origen y las características y las explicaciones de la red neuronal, ¿cierto? La red neuronal artificial, la RNA, puede expresarse sencillamente como un sistema de procesamiento de información diseñado para imitar al ser humano. Lo que dice acá, chicos. Y luego, la RNA es una red formada por neuronas artificiales conectadas entre sí. Extrae y simplifica la perdón, entra y simplifica la microestructura y las funciones del cerebro humano. ¿Y qué hace con esto? Es un enfoque importante para simular la inteligencia humana y esto refleja varias características básicas de las funciones del cerebro humano, como la información concurrente. Entonces, bastante interesante eso y también la memoria. Eso es bastante curioso. Entonces, vamos a ver un poquito cómo nace este concepto. Si nació este concepto el año pasado, nació en el 2010 cuando hubo el boom del Big Data, pero no, muchachos. Chicas y chicos, esto llevan haciendo desde el punto en que se formó el concepto de inteligencia artificial. Si vamos a la clase anterior, recordamos que en 1950 empieza a hablarse de este tema, empiezan a hacer el concepto, se les da un nombre a esto, de que las máquinas piensen, y ya en 1957 nace el concepto del perceptrón. Entonces, toda esta historia, luego de ahí en el 70 nacen el short, que es de un eso también es bien interesante, porque en ese momento el perceptrón no lo era capaz de resolver ese tema. Y, oye, ¿qué pasa qué pasa hoy día con el teléfono? Dame un segundo. Listo. Y listo. Y luego de eso nace el Multilayer Perceptron, luego de eso nace el Super Vector Machine, y ya en el 2010 es cuando nace, bueno, entre el 2010, 2006, 2010, todo ese periodo, nace lo que hoy conocemos como Deep Learning. Efectivamente, Samuel, todas las investigaciones nacieron en ese momento, pero en este punto, en el 2010, cuando nacen las redes neuronales profundas. O sea, la historia se desarrolló en las redes neuronales, hito del aprendizaje profundo. La red neuronal, ¿cierto? Nace en los cierres del 1958 aproximadamente y 79. En el 58, Frank Rosenberg inventó el algoritmo del perceptrón, el que tenemos acá. En el 58, 50 digo, 57, 58 nace este perceptrón, la imagen que estábamos viendo acá arriba. Ya de ahí a continuación, en el 69, Marvin Minskin, pionero de la inteligencia artificial en Estados Unidos, se preguntó por qué el perceptrón solo podía resolver problemas de clasificación lineal. En ese momento, lo mismo que vimos ayer, no tengo la imagen acá, pero era ese dibujo. ¿Se acuerdan que el vector match podía buscar una línea, empezar a tirar una línea? Imagínense que dos conjuntos y tiraba una línea y se empezaba a separar. Entonces podía hacer clasificación lineal, pero no lograba clasificar ni siquiera los problemas de Shor más sencillos. Entonces, los problemas de XOR no era capaz de resolverlos. Entonces la investigación sobre el perceptrón estaba condenada al fracaso en ese momento. Miren lo que se pensaba en ese tiempo. Luego de esto, en el 86, 98, estaríamos por acá, se le meten el multilayer, empiezan a hacer este concepto del multilayer. ¿Qué sería esto? La red neuronal de segunda generación. En el 86, Hilton, un experto en aprendizaje profundo, experto en Deep Learning, desarrolló un algoritmo de PP adecuado para el perceptrón multicapa. Entonces aquí nace este concepto de multicapa, utilizando una sigmoide. ¿Qué es la sigmoide? Pueden pensar que está hoy se me fue el nombre, una regresión logística podría ser, para el mapeo no lineal, lo que resolvió el problema de la clasificación
y el aprendizaje no lineal. Esa misma, la curva logística. Entonces, ¿qué pasa con esto? El teorema de la aproximación universal en el 89, Robert Nielsen demostró que una función continua f en cualquier intervalo cerrado podía aproximarse mediante una red neuronal. Entonces, luego de eso, en el 2006, años de acá, 2006 muchachos, chicas y chicos, en el 2006 el primer encuentro con el aprendizaje profundo del Deep Learning. En 2006, Hilton propuso una solución al problema del gradiente de fuga en el entrenamiento de las redes neuronales profundas, dándole la inicialización de peso para el preentrenamiento no supervisado, más un ajuste de pesos para el entrenamiento supervisado. Pero ahí todavía había problemas y luego de eso, en el 2012, la red neuronal convolucional, las CNN, que son las más conocidas, del equipo de Hilton se impulsó a otros métodos y ganó el primer premio del concurso de reconocimiento de imágenes de ImageNet, lo que desencadenó todo un auge de esto del Deep Learning. Entonces ese sería el momento clave. El momento clave fue el 2010-2012, donde se soluciona este problema y se le dan esta penalización de peso, lo que permite hacer el aprendizaje profundo. Y con ello, luego en el 2016, el programa de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, o Deep Learning, AlphaGo, como les comentaba al principio de la primera clase, AlphaGo ha sido de lo más loco en este momento y fue un antes y un después de, de la inteligencia artificial. Desarrollado por Google, venció al campeón mundial de Google Lee Chae-Lon, que es un jugador del rango 9, promoviendo aún más la popularidad del aprendizaje profundo o Deep Learning. Entonces, en el, como pudieron ver, esto no fue un desarrollo que haya nacido hace poco, sino todo fue casi de la mano desde 1950, en 1957, se fue trabajando en la base hasta llegar al aprendizaje profundo en el 2010 y ya en el 2016 ya era otra cosa, ya estaba funcionando correctamente, ya podías pasar la imagen como loco y la máquina iba a entenderlas y AlphaGo estaba ganando popularidad. Vamos a ver un poquito más sobre ello. El Single Layer Perceptron, que es el perceptrón monocapa. Sería más o menos esto que tenemos acá. Aquí esto es importante, chicos, no se asusten cuando vean números, pero sí que entiendan un poco que es un vector de entrada, que es el peso y la función de activación. Entonces, estos son los tres puntos clave que necesitamos para hacer activar un perceptrón simple o una red. Y de ahí ya para adelante las redes neuronales. O sea, en el primero, vamos a ver ¿qué es lo que vamos a ver acá en el primero? En la clasificación lineal. Una red neuronal más sencilla, el perceptrón monocapa. Luego en el 58, ¿cierto? Frank Rosenbaum inventó el algoritmo del perceptrón. Dicho algoritmo coexistió como el aprendizaje automático durante más de una década, como lo vimos en la línea de tiempo. Luego, en el 69, Marvin, pionero de inteligencia artificial, ¿cierto? Se preguntó por qué el perceptrón solo podía resolver problemas de clasificación lineal. Lo que tenemos ahí, una línea muy sencilla. Buenas tardes. Y luego esto siguió la investigación que, hasta lo que tenemos hoy en día. Pero puntos claves de lo que necesitamos para tener un perceptrón sería un vector de entrada, que serían los valores, ¿cierto? Si queremos pasar una imagen, tenemos que transformar esos valores en un vector para poder pasárselos. Tenemos que tener un peso, donde se va a indicar el desplazamiento. No sé si se acuerdan del gráfico del plano donde había un movimiento. Ahí tenemos peso. Y la función de activación. ¿Qué función va a activar esto? ¿Qué función es la que vamos a estar utilizando? Entonces, el perceptor anterior equivale a un clasificador, ¿cierto? Donde se utiliza el vector X de alta dimensión como entrada y se realiza una clasificación binaria de las muestras de entrada en el espacio de alta dimensión. En este caso, las muestras de clasificación de un tipo, en caso de entre 0 o menos 1. En este caso, la muestra se clasifica en el otro tipo. Esto pueden pensar lo mismo que vimos ayer, la regresión logística, entre 0 y 1. Bueno, en ese caso era entre 1 y menos 1, acá se acota entre 0 y menos 1. Ahí tenemos la función de activación.
Vamos a ver un poquito el problema que no se podía resolver. Entonces este era el problema que no se podía resolver. ¿Cómo resolvías un AND? Lo podía resolver súper fácil, un OR súper fácil, pero el short no. Y eso fue lo que en su momento estuvo casi al fracaso, casi a tirar a la basura todo ese desarrollo. En el 69, Marvin Minsky, matemático estadounidense y pionero de la IA, demostró que los perceptrones son esenciales en un tipo de modelo lineal capaz de procesar. Entonces aquí ya tenemos eso. ¿Qué más? Bueno, aquí se desarrolló también para ver si podía resolverlo. Y claro, aquí ya lo podíamos resolver. Luego esto siguió evolucionando. Nacieron las multicapas. Una red neuronal es un perceptor multicapa, ¿cierto? Las Feedward Neural, o las FNN, es un modelo de tipo de aprendizaje profundo, ¿cierto? Tienen las siguientes características. Los nodos de, los nodos de entrada no proporcionan la función del cálculo y se utilizan para representar únicamente los vectores de un elemento de un vector de entrada. Cada neurona está conectada únicamente, que dice ahí, con una neurona capaz de la capa anterior. Como pueden ver, están conectadas todas, pero con las neuronas de la capa anterior. Pongan atención en eso. Y reciben de salida la capa anterior como entrada y envía el resultado de cálculo a la capa siguiente. Se utiliza una estructura multicapa unidireccional. No hay retroalimentación en toda la red. Entonces, como pueden ver acá, se conectan entre ellas, pero son con las anteriores. Puede recibirlas todas, una puede recibir todas, pero entre ellas no se comunican, como pueden ver. Entonces, eso ya les permite tener esta multicap. Podemos generar el procesamiento paralelo hasta llegar a la salida. Entonces, la red neuronal más sencilla, con neuronas dispuestas en capas, su uso está más extendido y desarrolla más rápido que otras neuronas. Los nodos de entrada no computan. Esos nodos no computan, sino que solo representan los valores de los elementos en un vector de entrada. Estos de acá, los input layers. Los nodos de cada capa representan neuronas que proporcionan la función de cálculo. Cada neurona está conectada únicamente a las neuronas de cada anterior. Se utiliza una estructura multicapa unidireccional para recibir la salida de la capa anterior y enviarla a la capa siguiente. Cada capa incluye varias neuronas y las neuronas de la misma capa no están conectadas entre sí, lo que les comentaba, muchachos. Vamos a ver un poco más. Ahí sí. Mayor número de capas oculta indica una mayor capacidad de identificación de la red neuronal. Entonces ahí tenemos cero capas, entonces este tiene una línea. Luego empezamos a pasarle tres capas y ya empieza a darle curvitas. Y si le pasamos más capas o hacemos más profunda esta red neuronal, como tenemos acá, cada vez vamos agregándole más capas hasta ir perfeccionando la curva. Podemos llegar a algo como esto, donde empiezas a generar una clasificación más detallada. Y eso sería el deep learning en resumen, chicos. Espero que les haya gustado ese punto. Así nace este concepto, nace desde 1950, ya se está iniciando todo esto, hasta que llegamos al punto de hacer capas profundas en el 2010, como lo que tenemos acá. ¿Qué más? Más cositas, chicos, más cositas. Vamos a ver ahora las reglas o las normas de formación, reglas de entrenamiento. Vamos a ver primero las funciones de pérdida en el deep learning. Esta función de pérdida representa las siguientes características. Utiliza el vector de pesos como una variable independiente. Esto yo voy a dar acá. Y lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a ver en el ejemplo el tema de calcular la cantidad de capas. Ahí también depende mucho de tu capacidad de cómputo, de la decisión que vayas a tomar y evaluar si realmente más capas da un buen resultado o ya con cierto número ya es más que suficiente. Aquí vamos a empezar a ver, casi todas las diapositivas van a verse así. Voy a dar un poquito de contexto de las diapositivas, pero la idea es que ustedes después, más tarde o antes del curso, puedan leer esto y procesarlo con más calma. Acá la idea es solamente tener el concepto, por lo menos para tener la certificación. No es tan así como en llegar y resolver esto a ese nivel, porque ya está resuelto, está el código, pero sí es necesario tener nociones a nivel más matemático. Bueno, se utiliza, ¿cierto?, un vector de pesos como variable independiente.
Se utiliza como cuerpo principal, se utiliza como cuerpo principal la suma de los cuadrados de la diferencia entre la salida del objeto t y la salida real del objeto. O sea, ahí podemos ver t menos o de cada muestra de entrenamiento. El coeficiente ahí de 1 dividido 2. Y lo otro sería, una vez dada esta muestra de entrenamiento, la entrada y la salida del objeto son constantes. La salida real varía en función de W, la variable independiente de la función de error es W. El uso del coeficiente 1 menos 2, digo 1 dividido 2, es difícil de entender. Es el siguiente cuando se toma una derivada de con respecto a la variable independiente y del coeficiente de 1 dividido 2 se multiplica por el índice 2 y se obtiene el número. El cálculo concreto se va ahí avanzando. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá una limitación. No existe un método eficaz para resolver el extremo en matemática en la superficie completa de alta dimensión. ¿Qué planteamiento tenemos? El enfoque central del método del descenso del gradiente, esto que les comentaba, de que el gradiente va bajando, como yo les decía, que tú estás parado ahí en un plano y empiezas a bajarlo con los ojos vendados, el descenso del gradiente es lo mismo. Es el siguiente, la dirección del gradiente negativo es la dirección del descenso más rápida de la función. Por lo tanto, se espera que el punto mínimo de CW exista a lo largo de la dirección menos C. Es un poco raro, pero ahí ustedes lo pueden ir trabajando poco a poco. ¿Qué más? Tenemos acá el grading descent. Esta función, igual ahí me recuerdan cuando terminemos esto, compartirle unos libros o al término del curso, igual, donde esto se ve muy detalladamente y muy matemáticamente. Esta función de pérdida representa las siguientes características. Utiliza el vector de pesos como una variable independiente. Utiliza como cuerpo principal la suma de los cuadrados de la diferencia entre la salida del objeto. Una vez dada esta muestra de entrenamiento, ¿cierto? La salida del objeto son constantes. La salida real de la variable varía en función de W. La variable independiente de la función de error es W. El uso del coeficiente, ¿cierto? Seguimos con lo mismo. Vamos a ver también también, ¿cierto? Tenemos este que es el grind y descent con función de pérdida. También tenemos el batch, grind y descent, que aquí va a ir por lotes. En estos otros te pasaban todo y empezaba a trabajarlo. Acá no, acá se empieza a dividir y te lo empiezan a pasar de a poquito. Eh, ¿Qué más? Aquí tenemos también el stochastic grind descent, que sería otro método para trabajar también. ¿De qué trata el algoritmo de descenso del gradiente? Llega a otro extremo, es decir, que de cada muestra, la mayoría de las muestras de estos entrenamientos contienen ruido. Entonces, como resultado, cuando se aproxima a los extremos, lo mismo, la dirección del gradiente se orienta hacia arriba y hacia abajo cerca de los extremos, pero resulta difícil de converger entre ellos. Entonces, ese es uno de los problemas que podría tener. Luego también de esto nace, sí, de hecho esto se utiliza en el mismo, o sea, lo utiliza las redes neuronales de forma natural. Entonces, esto es lo que realmente hace un- una red neuronal o la parte del deep learning. Tú puedes ir escogiendo entre cuál quieres usar y cuál va a ir trabajando. Por ejemplo, aquí lo vemos de forma más gráfica de cómo va comportándose. Entra, ¿cierto? El input, luego empieza a trabajarse, luego se hace el backpropagation, ¿cierto? Empieza a hacer toda esa parte de la multicapa y luego ya simplemente te arroja el resultado. ¿Pero qué es esto del backpropagation? La propagación de errores o propagación de errores hacia atrás es un algoritmo importante en las redes neuronales que utiliza la regla de la cadena para evitar los errores en cada capa de salida de vuelta al árbol. ¿Qué nos permite esto? Que para propagar hacia atrás o hacer el backpropagation, los valores de la función de pérdida de cada unidad entonces esto nos permite ir generando valores de cálculo, valores de pérdida. Cada unidad de cálculo se actualiza el peso en función de los errores obtenidos. Entonces, si utilizamos el algoritmo de descenso del gradiente para optimizar el modelo utilizando la dirección del valor final de la función de pérdida, es decir, ajustar los parámetros, vamos a ajustar los parámetros para minimizar esta función magnética.
Y al minimizar, vamos a ganar. Entonces los parámetros se anidan, perdón, a a capa por capa, por lo tanto el proceso de cálculo del gradiente es complejo y la carga del trabajo de computación es pesada. Por esto le decía, hay demasiado cálculo por detrás y se necesita cómputo. En este caso se utiliza el algoritmo de backpropagation que proporciona un método para calcular el gradiente de la función de costo. Utilizando este método, los errores de avance de la función de avance de backpropagation de cada neurona y los parámetros de la actualización del sensor gradiente. En el proceso de este back propagation, los errores se transmiten a cada unidad de cálculo. Entonces ya van teniendo nociones de esto, las neuronas de cada capa oculta. Y en función de esta relación de pesos para determinar la responsabilidad de cada neurona y del error final. A continuación, bueno, vamos a ver qué más podemos tener acá. Eh, Tenemos acá el desvanecimiento o la exploración de los gradientes, donde aquí se supone que cada capa tiene una sola neurona y que cada capa a la función de activación es una función sigmoide. Como pueden ver acá, cada capita tiene una función y se van moviendo entre ellas. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un poquito ahí cómo podría ser la función del valor máximo, ¿cierto? En este problema se produce cuando el valor W es grande, ¿cierto? Y sin embargo, este problema rara vez se produce cuando se utiliza la función de activación simple. También los problemas de exploración y de desaparición del gradiente están causados por la red neuronal y la actualización inestable de cada peso en la red. ¿Qué se hace con esto? Se propone el recorte del gradiente para que el problema del gradiente explosivo se establece un umbral de recorte. Cuando se actualiza, si el gradiente supera el umbral, el gradiente se limita forzosamente dentro del intervalo. Y eso sería un poquito como las funciones de activación. Ustedes ahí pueden leerlo con más calma, entender un poco todos estos puntos. Y vamos a ver también ahora lo que serían las funciones de activación. ¿Qué son las funciones de activación? ¿Qué sería este concepto de función de activación? En una red neuronal, cada neurona recibe como entrada la salida de la neurona de la capa anterior, ¿cierto? Como lo hemos estado viendo hasta ahora. Y se transmite a la capa siguiente. Las neuronas de la capa de entrada transmiten directamente los valores de los atributos de entrada a la capa siguiente, una capa oculta o de salida. En una red neuronal multicapa existe una función entre la salida de los nodos y de la capa anterior y la entrada de los nodos de la capa siguiente. Entonces aquí hay algo, ahí hay una función que está entre medio de estas dos cosas. ¿Qué sería esta función de activación? Vamos a ver un poquito cómo funcionaría. Entonces aquí tenemos el multiperceptrón, ¿cierto? Sin función de activación son equivalentes a esto, a lo que tenemos aquí. Sería equivalente a funciones lineales. Como podemos ver aquí en rojito, no sé si ven mi mouse. Se vuelven simplemente funciones lineales que van entrando. Entonces la complejidad de las funciones lineales, como sabemos, es limitada y la capacidad de aprender de estas funciones es compleja a partir de la que está debajo. Entonces, ¿qué se hace con ello? ¿Qué se hace con ello? La función de activación equivale a añadir factores no lineales a una red neuronal, lo que se transforma en un modelo no lineal. ¿Qué es lo que tratamos de aquí? Evitar que esto se vuelva en algo lineal. Como vimos en el caso de ayer, si usábamos una función lineal, por mucho que le metiéramos que fuera con muchas features, entre dos columnas, dos x que lo hiciéramos multidimensional, no, no daba buen resultado. Entonces aquí va a pasar lo mismo. ¿Y qué hacemos? Usamos las funciones de activación para darle este impulso y se doblen un poco y tengan y dejen de ser lineales. Entonces la función de activación equivale a añadir factores no lineales. Recuerden eso. Y la función de activación es añadirle factores no lineales a una neurona para que esto se transforme en una red neuronal y no en un modelo lineal, ¿cierto? La idea es que no sea lineal. O si no, nos va a pasar lo que estuvimos viendo en el ejemplo de ayer. Entonces, al momento cuando probamos ayer, ¿cierto? Si recuerdan,
el modelo polinomial, esto saltó, se disparó el resultado. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es eso mismo. Y para ello hay muchas funciones de activación. Tenemos la función sigmoide, ¿cierto? Que sería una regresión logística. La función sigmoide es continua y fácil de derivar, ¿cierto? Todos los que hemos estado estudiando, todos los que hemos pasado por cálculo sabemos de ello. La salida está acotada, ¿cierto? Y la red neuronal converge. Sin embargo, vemos que la derivada de esta función sigmoide se aproxima a cero en la posición alejada del punto central, cuando la red neuronal es muy profunda. Cada vez más gradientes se propagan hacia atrás, caen en la zona de saturación, lo que hace que el módulo del gradiente sea más pequeño. Y generalmente, si la red neuronal o la red sigmoide tiene 5 o 6 menos capas, el gradiente, ¿qué imagina que va a pasar con el gradiente? Se hace cero. Y lo que dificulta el entrenamiento, porque cuando llega a cero, se terminó, chicos. Todo terminó. Entonces, en este fenómeno, es un gradiente que se va desvaneciendo. Y la serie no es centrada en cero. Entonces, con ello nacen otras, y aquí empiezan a nacer varias. Nace también la función tangente h. Esta es muy buena. Tengo entendido que esta era para texto. La función tangente h es una función que tiene efectos similares. Y sin embargo, como la función es simétrica respecto al origen, la medida de la salida está más cerca de cero, lo que es la función sigmoide. Por lo tanto, se puede reducir el número necesario de iteraciones, por lo que está más cerca del descenso natural del gradiente. Entonces, esto son distintas funciones, no es que una sea mejor que otra, pero van abordando problemas de distintas formas. También tenemos la soft función, que esta es una función saturada más lentamente a la función tangente de h, como pueden ver, un poquito más apretada. Cuando se utilizan las funciones de modo y tangente o son para entrenar una red neuronal profunda, el problema del gradiente empieza a ser inevitable. Entonces la derivada de cada función se aproxima a cero en sus extremos. Entonces cada vez que lleguemos a los extremos, vamos a llegar al cero. Cuando una red neuronal es muy profunda, cada vez más el gradiente de Bragg propagancia cae en esta zona de saturación, lo que hace que el módulo del gradiente sea más pequeño y finalmente llegamos a cero. Si llegamos a cero, no se puede hacer nada. Generalmente, si la red neuronal tiene más de 5 capas, el gradiente se vuelve cero y dificulta el entrenamiento. Luego con esto nace esta otra función, que es la ReLU. Esta se usa, me parece que ahora hay unas más sofisticadas, pero en su momento, o no sé, parece que sigue siendo igual muy buena, pero esta se usaba mucho para análisis o clasificación de imágenes. ¿Qué tiene de ventajas esta función ReLU? Comparado con la sigmoide, la tangente H y la ReLU, permite una conversión rápida que no se acerca a cero, ¿cierto? Comparado con las funciones sigmoide y tangente, implica una explicación. La regla puede implementarse más rápidamente. El problema del gradiente que llega a cero se puede evadir. Y ReLU tiene un buen rendimiento durante el preentrenamiento no supervisado. ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? No hay un límite superior, por lo tanto es relativamente más fácil que el entrenamiento converja. ReLU no es El reloj no es diferenciable entre x igual 0 y se define forzosamente una derivada en este punto, que también reduce la carga de trabajo computacional. Bueno, ya ahí sería la desventaja. ¿Y qué más? Reduce carga de trabajo computacional. Eso sería en general. Cuando se utilizan funciones como la sigmoide, la función de activación implica la operación del exponente, lo que requiere una gran cantidad de cálculo. Cuando el gradiente de error se calcula mediante la propagación hacia atrás, la derivación implica la división y la carga de trabajo computacional es elevada. Sin embargo, la función de activación reloj puede reducir esta parte de carga computacional. Mitiga eficazmente el problema de que el gradiente se vuelva cero. El gradiente es insaturado, podemos ver se dispara. Y cuando la función sigmoide está cerca de la zona de saturación, lejos del centro de la función, la transformación es demasiado lenta y la derivada se aproxima. Por lo tanto, en el proceso de backpropagation, la función reloj mitiga este problema y los parámetros de la primera capa de red pueden actualizarse rápidamente. Entonces es bastante decente. Luego de aquí nacen otras, como la XRELU. Luego ahí nace la Sub Plus.
que con comparación con la ReLU, esta función tiene un cálculo más complejo, sin embargo, tiene una derivada continua y se define en una superficie curva suave. Como pueden ver aquí ya es más suavecito y ya va, también se puede, es muy buena también. Tenemos la softmath, que es bastante popular esta también. eh, y eso serían ya como las funciones de activación. Ahí ustedes pueden ir escogiendo una que otra y se utilizan para distintos escenarios. ¿Qué más? Más cosas. Tenemos la normalización. Vamos a ello entonces. El overfitting. ¿Cómo controlamos todas esas cosas? Como el sobreajuste. Entonces, las causas del overfitting pues, pueden ser datos insuficientes y un modelo no muy adecuado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo solucionamos? Obtener más datos de fuentes de datos y realizar un aumento de los datos. También podemos hacer una, un modelo adecuado, reduce el número de capas de la red y el número de neuronas para limitar la capacidad del ajuste de la red. Entonces aquí ya en el overfitting caemos en dos tipos de problemas. O tenemos muy pocos datos, que para una red neuronal eso es malo. En el machine learning no es malo tener, no es tan malo tener pocos datos, pero en redes neuronales sí. Es muy necesario tener muchos datos. Entre más datos, mejor. Entonces, si tenemos, ¿cómo se soluciona? ¿Cuándo se podría ver una overfit? Si tenemos pocos datos. ¿Cuándo también? Cuando tenemos mal diseñada el tema de las multicapas. Y también puede ser la normalización. Al limitar el aumento del peso durante el entrenamiento, limita el tiempo de entrenamiento y supera la prueba de evolución. Que también puede aumentar el ruido. Entrada más peso, iniciación. Podemos tener ahí también otro detalle. La depuración de los datos, rectificar o eliminar las etiquetas incorrectas, podemos estar enseñándole mal, puede que en una tengamos un gato y le digamos que es perro y en otra digamos que es gato de nuevo, entonces eso confunda a la red neuronal. Y siempre es bueno utilizar varios modelos, utilización de varios modelos para ajustar los conjuntos de entrenamiento de diferentes partes. ¿Cómo se podríamos solucionar este sobreajuste? Como le estábamos comentando, aumentar los datos es muy importante. Pero ahora vayamos a algo más interesante que es la normalización. La normalización es una tecnología muy importante y eficaz para reducir los errores de la generalización del deep learning y es especialmente útil para los modelos de aprendizaje profundo deep learning, que entienden, que entienden que tienden a tener sobreajustes debido a la diversidad de los parámetros. Por lo tanto, los investigadores que han estado trabajando en esto también han propuesto muchas tecnologías eficaces para evitar el sobreajuste. Y dentro de ellas son las que tenemos acá, que una de las más relevantes sería la de las normas L1 y L2. ¿Qué más tenemos acá? Por lo general, en el aprendizaje profundo, añadimos restricciones, ¿cierto? Solo al parámetro afín que era el TW, pero no a los sesgos. Entonces, esta es una parte importante. La razón principal de que los sesgos suelen requerir menos datos para un ajuste más preciso. Añadir restricciones a los modelos para reducir este sobreajuste insuficiente. Entonces, aquí nace la normalización L1 que añade L1 para restricciones. En el caso especial es para la optimización de secuencia, se supone que la matriz gaussiana corresponde a una matriz diagonal. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la L2, que la L2 es una forma para la optimización secundaria y el parámetro del modelo puede ser más adecuado. ¿Y qué podríamos tener aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esta L1 y L2? La diferencia entre la L1 y la L2 son las que tenemos acá. Según el análisis anterior, tenemos que la L1 puede generar un modelo más disperso que L2 cuando el valor del parámetro W es pequeño. Y la normalización L1 puede reducir directamente el valor del parámetro a cero, lo que puede utilizarse para la selección de características. Desde la perspectiva de la probabilidad, muchas restricciones normativas equivalen a añadir una distribución de probabilidad previa a los parámetros. En la normalización L2, el valor del parámetro cumple la norma de distribución gaussiana. En la normalización L1, el valor del parámetro cumple la distribución de Laplace.
Y luego tenemos el tema del aumento de los datos. La formación más eficaz de evitar el sobreajuste es añadir un conjunto de entrenamiento, un conjunto de entrenamiento con que mayor tiene una menor probabilidad de tener sobreajuste y es el aumento de datos ahorra tiempo y es eficaz, pero no es aplicable para entrenamiento en determinados campos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Un modelo habitual en el campo del reconocimiento de objetos consiste en rotar o escalar las imágenes. Entonces, si no tenemos muchas imágenes, podemos usar la misma foto, pero con distintas perspectivas. El requisito previo para la transformación de la imagen es que la clase de la imagen no cambie con las transformaciones. Por ejemplo, para el reconocimiento de dígitos manuscritos, las clases 6 y 9 pueden cambiarse fácilmente tras la rotación. Entonces aquí no se podría hacer o podría confundir bastante. En el reconocimiento de voz, añadir también se puede hacer añadir un ruido aleatorio entre los datos de entrada. También una interrupción anticipada puede generar problemas. ¿Qué más? Y el drop off. ¿Y qué sería esto? El abandono de un método de normalización es común y sencillo que se utiliza ampliamente desde el 2014. En pocas palabras, se descarta aleatoriamente que algunas entradas durante el proceso de entrenamiento. En este caso, el parámetro que corresponde a las entradas descartadas que no se actualizan y el drop POUT es un método de integración. Combina todos estos resultados, ¿cierto? De las redes y los obtiene. Entonces, aquí sería como más como la probabilidad del muestreo de cada entrada es de 0,8 para la entrada y de 0,5 para las capas ocultas. ¿Qué ventaja daría esto? Comparado con el decrecimiento del peso y las restricciones de la norma, esta estrategia es más eficaz. Computacionalmente es más barato, sencillo y puede utilizarse en otros modelos de aprendizaje profundo, pero sin embargo es menos eficaz cuando los datos de entrenamiento son insuficientes. Entonces aquí necesitamos muchos datos. Además, los métodos anteriores también podíamos utilizar aprendizaje semi-supervisado y el aprendizaje multitarea, la atención anticipada, cooperación con esas cosas. Entonces ya hemos abordado bastantes cosas. Hemos abordado tanto qué es el deep learning, las reglas de entrenamiento, funciones de activación, normalización y ahora vamos a ver los optimizadores. Yo creo que vamos a dar un pequeño descanso, chicos, unos 5 minutitos para que vayan a buscar agua, procesen lo que hemos estado viendo y luego retomamos con los optimizadores, los tipos de redes neuronales y si nos da el tiempo, vamos a ver un pequeño caso práctico. Así que para mí son las 7, casi 7:30. Así que digamos que son las 7:30. Nos vemos a las 7:35, igual que ayer. Entonces, dejo de compartir pantalla y nos vemos a las 7. Bueno, queda un minutito, así que nos vemos en 5 minutitos. Aló, aló. Perfecto. Ahí nos vemos.
Estamos de vuelta. Los links de la asistencia preguntan ahí. Bueno, ahí se los van a compartir, no se preocupen. Pero si están conectados, lo importante es que el contenido sea de utilidad. Pero bien, vamos a compartir pantalla de nuevo. Espero que haya sido de mucha utilidad lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a continuar viendo? Vamos a ver los optimizadores. Ups, se me pegó acá. Ahí sí. Ahí me confirma si se ve la pantalla. Entonces, ¿qué son los optimizadores? Existen varias versiones mejoradas de los algoritmos de descenso del gradiente, ¿cierto? En la implementación de los lenguajes orientados a objetos, los diferentes algoritmos de descenso del gradiente son a menudo optimizadores. Entonces, los objetivos de la optimización del algoritmo incluyen, entre otras cosas, la aceleración de la convergencia de algoritmos, la prevención o salto de los valores extremos locales, simplificación de la parametrización manual, especialmente de la tasa de los valores, y las optimizaciones comunes sería la optimización GD común, optimizador de pulso, el Nested Avant Grants, el Adam Delta, el RMSP Prot, Adam Max y nada más. Vamos a ver un poquito sobre ello, eh, donde esta formulita que está acá indica el tamaño y la dirección del gradiente original, donde J representa un ésimo neurona en cada capa e I representa una neurona ésima en una capa de I más 1 ésima. Entonces ahí podemos ver un poco su comportamiento. La imagen en una pequeña bola de rueda hacia abajo desde un punto aleatorio a la superficie. ¿Qué más tenemos? Ventajas y desventajas de los optimizadores. Una ventaja sería mejorar la estabilidad de la dirección de corrección del gradiente y reduce las mutaciones. En las zonas donde la dirección del gradiente es estable, la bola de rueda cada vez más rápido, hay un límite superior de velocidad. Entonces, te ponemos un límite de velocidad, lo que ayuda a que la bola rápidamente eh, llegue a la convergencia. Desventajas, la tasa de aprendizaje n y el impulso delta deben fijarse manualmente, lo que a menudo requiere en tener conocimientos, por así decirlo. Más cositas, tenemos acá más cositas. Tenemos al optimizador Adam Grant, que es la característica común de este algoritmo, es que el descenso del gradiente por lotes pequeños. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, es necesario establecer distintos ritmos de aprendizaje, como podemos ver acá. Tiene este, ¿cierto? El computer gradients. Luego tenemos la acumulación del gradiente. Luego una actualización. Y por último, la aplicación. Más cositas. La idea es que de esto solamente se queden como con esto. Por ejemplo, esto sería acá. Aprenderse que esta formulita pertenece a eso. Y así. Y pues para la certificación. ¿Qué más? Se puede observar que en el algoritmo de optimización de Adam Grant, que a medida que el algoritmo se itera continuamente, el R se hace más grande y la tasa de aprendizaje global se hace más pequeña. Esto se debe a que esperamos que el LR se vuelva más lento a medida que aumenta el número de actualizaciones. En la fase inicial de aprendizaje estamos lejos de la solución óptima de la función pérdida. Entonces, ¿qué ventajas tenemos acá? La tasa de aprendizaje se actualiza automáticamente a medida que aumenta el número de actualizaciones. ¿Qué desventaja tenemos? Tenemos que el denominador sigue acumulándose. Como resultado, la tasa de aprendizaje acumulada sigue siendo muy pequeña y el algoritmo se volverá ineficiente. Entonces, eso es algo a tener en cuenta con ese optimizador. Pero también tenemos otros optimizadores, no nos podemos quedar con uno solo, sino también tenemos, por ejemplo, el RMS Prot Optimizer. Y este optimizador es un optimizador de Adam Grant mejorado, es lo mismo, pero lo mejoramos. Una versión 2.0, podríamos decir. Introduce el coeficiente de antenación. El objetivo de este optimizador resuelve el problema del optimizador de Grant que determina el proceso de optimización demasiado pronto. Entonces, eso ya sería algo interesante a tener en cuenta. Y también tenemos el Adam.
que es otro optimizador. Adam intenta calcular las tasas de aprendizaje adaptativas para cada parámetro. Esto resulta muy útil en las estructuras de redes más complejas, ya que distintas partes de esta, perdón, de esta red tienen diferentes sensibilidades al ajuste de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte muy sensible suele requerir una tasa de aprendizaje menor. Es difícil o complejo, podría decirse, identificar manualmente la parte sensible, por lo que se establece una tasa de aprendizaje. En este punto debe ser mejor el mejor optimizador. Más cositas, tenemos el Adam, de nuevo, el Adam 2, que sería que si M1 y B1 se inicializan utilizando el vector 0, M1 y B2 se aproximan a 0 durante las iteraciones iniciales. La regla de actualización del peso de Adam, la tenemos acá abajito, está acá. Aunque la regla implica que el ajuste, ahí me confirman, veo un mensaje que no se ve nada. ¿Se ve la pantalla, Sí se ve, chicos y Pablo, chicos? no te preocupes. Ah, perfecto, perfecto. Entonces estamos bien. Y cuiden su internet, que a veces las señales se van. Hoy día estaba lloviendo muy fuerte acá y perdí la señal del internet como por 4 horas. Pero bueno, continuamos. Entonces, ¿qué quiere decir acá esto? Que aunque la regla implica un ajuste manual de N, B1 y B2, el ajuste es mucho más sencillo. Entonces, según los experimentos, los ajustes por defecto, que son B1 igual a 0,9, B2 igual a 0,999, y el otro que sea 10 elevado a menos 8 y sea en 0, casi 0,001, en la práctica Adam converge más rápidamente. Cuando se alcanza esta saturación de convergencia, se puede reducir y después de varias veces de la reducción se tendrá un extremo local satisfactorio. Eso sería bastante interesante. Bueno, y eso sería por ahora con todo lo relacionado con los optimizadores. Y ahora vamos a ver un poquito, es mucha materia, lo sé, pero ahora vamos con el punto 6, que son los tipos de redes neuronales. Igual, de todos modos, chicos, si siguen mucha materia, ahí la idea es que vayan tomando apuntes lo que puedan, captura, como se la haya más cómodo, y luego puedan ir repasando el material poco a poco. Y entonces vamos a continuar un poquito con los tipos de redes neuronales. La primera red neuronal o la con la que vamos a partir va a ser con la red neuronal convolucional. Se puede abreviar como la CNN, que es una red neuronal directa. Sus neuronas artificiales pueden responder a unidades dentro de un rango de cobertura. La CNN destaca en el procesamiento de imágenes, incluye una capa convolucional y una full connector layer. En la década del 60, Hoover y Winston estudiaron las neuronas del córtex y de los gatos utilizadas para la sensibilidad local y la selección de la dirección y descubrieron que su estructura de red única podía simplificar la retroalimentación. En la actualidad, las redes neuronales convolucionales se han convertido en uno de los puntos calientes de la investigación en muchos campos científicos. Entonces aquí, ¿qué podríamos tener? Que puede ser podríamos imaginar como una matriz de filtros, eso que es un conjunto de pesos fijos y que puede considerarse como un filtro constante, que esto podríamos llamarle el kernel. Entonces, la convolución, ¿qué sería? Sería la suma de cada elemento ponderado por el kernel. Esto se haría que se realizaría entre una imagen, datos de diferentes ventanas de datos, podría ser, y un kernel. Y de estos nace que sería este tipo de red que se denomina la red neuronal convolucional. Campo receptivo local. En general se considera que la percepción humana del mundo exterior va de lo local a lo global, entonces teniéndose en cuenta las correlaciones espaciales entre los píxeles locales de una imagen son más estrechas que las que existen entre los píxeles lejanos. Por lo tanto, cada neurona no necesita conocer la imagen global, solo necesita conocer esa pequeña parte de información, esa parte local, que se combina con un nivel superior va a generar la información global. Es un punto clave, chicos. Tomamos la información local para llegar a la información global. La idea de la conexión de redes locales también se inspira en la estructura del sistema visual biológico. Entonces aquí
tenemos esta base o inspiración, podríamos decir, y las neuronas del córtex visual reciben información local que responden a estos estímulos de determinadas regiones. Entonces, ¿qué sería esta compartición de parámetros? Se podrían utilizar uno o varios filtros para escanear las imágenes de entrada y en las capas escaneadas por el filtro, cada filtro utiliza los mismos parámetros para realizar el cálculo ponderado. Podríamos compartir los pesos, significa que los valores de los parámetros de cada filtro no combinan cuando el filtro escanea toda la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser, si tenemos tres filtros de características y cada filtro le escanea la imagen durante este proceso de escaneado, los valores de los parámetros de los filtros no cambiarían. Entonces, en otras palabras, que podríamos decir que todos los elementos de la imagen comparten los mismos pesos. Algo así podríamos resumir. Eh, ¿Cuáles serían estos principales conceptos sobre las redes neuronales convolucionales? Tendríamos el campo de receptivo local, que en general bueno, sería que la idea de esta conexión de la red local también se inspira en la estructura del sistema visual biológico, donde las neuronas del corte visual reciben la información local, representan, lo vuelven a representar, lo transforman en estímulos de determinadas regiones, y luego tendríamos la comparación de estos parámetros. Por ejemplo, si tenemos tres núcleos de convolución de características y cada núcleo escanea toda la imagen, los valores de los parámetros de los núcleos de convolución no combinan durante el proceso de escaneo. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podría ser en otras palabras? Que todos los elementos de la imagen comparten los mismos pesos. Esto significa que las características aprendidas en una de las partes de la imagen también puede aplicarse en otras partes de la imagen o en otras imágenes, lo que se involucraría en varias posiciones. Entonces, ¿cómo podríamos verlo de forma más visual? De esta forma. Tenemos esta imagen que sería la input imagen, luego empieza a tomar estas tres features o este mapa de características, empieza a trabajarlo, empieza a hacerlo de forma más local, podría ser que tenemos primero la capa de entrada, ¿verdad? Luego la capa convolucional compuesta por varias unidades convolucionales. Podríamos decir que los parámetros de cada unidad convolucional se obtienen optimizadores del algoritmo de backpropagations. El objetivo del cálculo computacional es extraer diferentes características de entrada, ¿de acuerdo? Y la primera capa convolucional se podría decir que extrae solo algunas características de bajo nivel, como bordes, podrían ser las líneas y ángulos. Y eso va a una red de multicapa que puede extraer las características más complejas a partir de las características de bajo nivel. Entonces va de poco a poco en cada capa sacando alguna cosita. Y cada unidad es lineal refactorizada, como puede ser la capa ReLU, utilizando la función ReLU, ¿cierto? Como una función de activación. También tendríamos la capa de agrupación, que divide las características obtenidas de la capa convolucional en algunas áreas y emite el valor máximo o mínimo, generando nuevas características de un tamaño espacial. Esto podríamos abordarlo poco a poco, igual ahí en los documentos que se les compartió del curso, pueden ir abordándolo a más detalle. Igual en la información se les va a compartir como enlaces para que puedan ir profundizando un poco más. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el Competence and Convolution Kernel. ¿Cómo sería? Tenemos una imagen de 5, ¿cierto? Luego esto lo pasamos a un filtro de 3. Podríamos quedarnos con solamente ciertas características y luego pasamos al filtro a un mapa de 3x3. ¿Cómo sería esto? Podríamos tener acá, ¿cierto? Eliminamos y nos quedamos con un solo punto. Se volverían 4 si tomamos toda esa información y nos quedamos con cierta parte y así sucesivamente. Entonces eso es lo que empieza a hacer esta capa convolucional. También tenemos el polling layer. ¿A qué se refiere esto? Estas son técnicas, ahí como dice, la agrupación combina unidades cercanas para reducir el tamaño de la entrada en la capa siguiente, reduciendo las dimensiones. Los, los métodos más comunes son el polling maximum, el polling medio. Cuando se utiliza agrupación máxima, se selecciona el valor máximo del área cuadrada pequeña para representarse en el área, mientras que cuando se utiliza la agrupación medio se selecciona el valor medio como representante, el lado de esta área. Entonces, de esa forma son ciertas técnicas que se pueden abordar con más calma.
Las redes, ¿qué es lo que trata de hacer esta técnica? Que las redes de clasificación propiamente dichas son redes firmware formadas por una capa convolucionales, ¿cierto? De agrupación interconectadas. La capa de agrupación tiene las siguientes funciones. Entonces ¿qué tendríamos aquí? La intervariancia, la agrupación máxima garantiza la variabilidad dentro de un rango determinado porque el valor máximo de una región es el último valor de salida dependiendo de dónde viene. Sí, efectivamente, hay varias técnicas. También tenemos la reducción del tamaño de los datos de entrada para la capa siguiente. La agrupación se reduce eficazmente el tamaño de los datos de entrada para la siguiente capa y el número de parámetros y así la carga del trabajo computacional. Tenemos más cositas. Aquí tendríamos el Function Connector, que es la capa total conectada. Es esencialmente un clasificador. Eh, ¿Cierto? Tenemos este clasificador, las características extraídas de la capa convolucional y la capa agrupación se enderecen y se colocan en la capa total conectada. En general, la función softmax se podría utilizar como función de activación de la capa de salida de la capa final conectada, porque nos serviría como para combinar todas estas características locales en características globales. También tenemos, ¿qué otra red? Tenemos la red neuronal recurrente, esas que si nos quedamos acá, esta era la red neuronal convolucional y ahora llegamos a la red neuronal recurrente. ¿Qué sería esta red neuronal recurrente? La red neuronal recurrente, o la RNN, es una red neuronal que capta información dinámica de los datos secuenciales. A diferencia de las FNN o la RNN puede mantener un estado de contexto o incluso almacenar y aprender y expresar información relacionada en ventanas de contexto de cualquier longitud. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, no se limita al límite espacial, sino que admite secuencias temporales. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que hay un lado que entrena la capa oculta corriente. Las RNN se utiliza ampliamente en escenarios relacionados con secuencias como los videos, donde necesita tener ese pequeño contexto anterior. Como sería acá, como podemos ver acá, tiene esta pequeña retroalimentación, tiene esta, podría llamarse memoria, no sé si sea lo correcto, pero tiene esta que te permite tener este contexto. Entonces, X en la entrada de la secuencia de entrada del momento T, estas celdas de memoria de la secuencia en el tiempo almacena el caché, pasa a través de múltiples capas ocultas y luego pasa a través de la capa totalmente conectada para obtener la salida final. Como podríamos verlo acá, de esta siguiente forma. Donde sería toda esta secuencia, pero y tendríamos. Aquí hay otra forma en la que podría representarse esta información, donde para el lado izquierdo modo, podemos ver un modo donde no hay un procesamiento sería un procesamiento sin las RNN de entrada del tamaño fijo y la salida del tamaño fijo, por ejemplo, la clasificación de la imagen. La salida 2 sería una secuencia, por ejemplo, los subtítulos de la imagen, toma una imagen y emite una frase. Y así sucesivamente, hasta llegar a las 5 donde la secuencia sincroniza la entrada y la salida, por ejemplo, para la clasificación del video eh, que, que deseamos etiquetar, ¿cierto? Observándose que todos los casos no hay restricciones preinstaladas, ¿cierto? La longitud de la secuencia que se transmiten son de transformación recurrente, es fija y puede aplicarse tantas veces como queramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Backpropagation de Throne Times o las BPTT. La BPTT es una extensión, es una extensión de la Backpropagation tradicional basada en las secuencias temporales. Hay dos errores en una célula de memoria en la secuencia temporal T, derivada parcial del error CT en la secuencia temporal T de la célula de memoria. ¿Qué más teníamos? Tenemos tres pasos para las BTT, donde teníamos que primero calcular la salida de cada neurona, el forward, calcular el error de cada neurona, el backpropagation, y
calcular el gradiente de cada peso. ¿Qué más tenemos? Los problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas puede tener? A pesar de que la estructura de la RNN estándar resuelve el problema de la memoria de información, en muchas tareas es necesario guardar la información durante mucho tiempo. Por ejemplo, una pista al principio de una, de una película. Entonces, es posible, entonces te podríamos decir que la RN no puede guardar la información durante mucho tiempo, debido a la limitación de la capacidad de la célula. O sea, ¿qué significa? Que tenemos la ventaja de tener memoria, pero no podemos almacenarla por mucho tiempo. Podemos tener en periodos cortos, pequeños, y que son de mucha utilidad, pero no para largos periodos. Para eso nacen la memoria a largo plazo, las SLTM, las Long Short Term Memory. ¿Qué son las SLM? Que se aplica al escenario con una gran distancia entre la información relevante y el punto en el que se necesita. Estas redes pueden conectar información anterior durante largos periodos de tiempo con una tarea actual. Una solución que fue diseñada en el 2015, así que igual ahí para que la tengan en mente. También tenemos el Forget Gate in SLM, que el primer paso de la de la LSTM es decir que la información destaca en el estado de la célula. Aquí vamos a ver un poquito cómo sería el flujo en sí. Y va manteniendo la información. Y ahí vemos una función de activación. Aquí tenemos más información también sobre la input gate, cómo sería la salida. A punto en este paso, en el momento de actualizar el estado de la célula antigua, se actualiza como CT. Aquí ya llega al punto de la salida y hoy llega al punto de la salida. Bueno, hemos visto muchas cosas y ahora vamos a ver un poquito una pregunta bien sencillita. Eh, ¿Cuál de las siguientes no es una red neuronal de aprendizaje profundo? Recuerden que esto es una pregunta de respuesta única. Bien, tenemos a Mauricio que dice que es D, D también a Kevin, D también, Catherine D, Erwin D, todos D. Bien, eso significa que pusieron mucha atención o ya se sabían la materia. Pero en ambos casos están más que correctos. Ahí Mónica también D. Eso es, Samuel, es la Logit, es la D. Porque como vimos, tenemos la CNN, la RNN y ahora último estábamos viendo la LST. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes son componentes de las redes neuronales de las NN, de las CNN? Sería una función de activación, un núcleo convolucional o un kernel, un, un polling y una capa, un Fulling Connector Layer. Ya, aquí dicen que son la CD, la AD, ok, la BC, todas. Algunos están diciendo que son todas, Luis dice que es BD, dicen que ABCD, todos, bien. Y Omar dice C, mira. Recuerden que estas son, ¿cómo se llama? Respuestas múltiples, pueden responder. Y es correcto, muchachos, chicas y chicos, es todas, porque todas necesitan, toda red neuronal necesita una función de activación, necesita un kernel, necesita un polling y necesita un fault connector line. Así que es correcto, son todas. Y vamos por la tercera, no hemos terminado. ¿Verdadero o falso? Comparado con la RNN, la CNN es más adecuada para el reconocimiento de imagen. ¿Cuál es más adecuada? Ah, pues ya no son todas porque está verdadero o falso. Mm, verdadero, ok. Verdadero, true, true, verdadero, bien. Y es correcto. Las convolucionales son adecuadas para el reconocimiento de imágenes. Muy bien. Me gusta que estén poniendo atención. Y en resumen, ¿qué podríamos decir en resumen? En este capítulo se presenta principalmente la definición y el desarrollo de las redes neuronales, como vimos
todo su nacimiento, su historia y cómo fuimos evolucionando hasta el punto de tener estas redes neuronales tan interesantes. También vimos el tema del perceptrón, sus reglas de entrenamiento y los tipos más comunes de redes neuronales. También tenemos ahí, que de nuevo, material para que puedan ir revisando ahí. Tienen mucho material. Lamentablemente casi todo está en inglés, no sé si todo, pero ahí hay algunos con subtítulos en inglés, así que no se preocupen. Eh, Quería aprovechar a ver si nos da el tiempo. ¿De qué hora son? Ah, mira, estamos justitos. Denme un minuto, chicos. Voy a abrir acá. Voy a compartirle un enlace también. Compartir, copiar vínculo. Lo voy a pasar por chat y si están por YouTube también lo van a tener. Y de todos modos va a quedar en la plataforma, así que no se preocupen. Ahí se los compartí y yo voy a compartir pantalla. Me parece que, sí, efectivamente, es el mismo enlace que teníamos ayer, así que no se preocupen por ello. Tenemos los dos archivos anteriores, pero tenemos uno nuevo, que es este de acá. Y este de acá le vamos a dar clic derecho, como hicimos ayer, y vamos a decir que se abra con Google Collaborate. Entonces le damos acá. Vamos a ver qué pasa. Está cargando y opa, aquí tenemos un pequeño ejemplo de TensorFlow. Vamos a ver cómo podríamos hacer una pequeña red neuronal. No, no vamos a ver imágenes, no nos da el tiempo, pero podríamos ir a futuro quizás hacer un cursito más práctico. No sé qué les parece estos mismos temas de la certificación, pero de forma más práctica. Ahí los invito a que digan que sí, si es que se animan, y podríamos armar algo interesante. Pero bueno, eh, vamos a tener esta función, que es bien sencilla, es una función en Python, donde tenemos una X, bueno, sería la función de entrada, y tendríamos que entregarnos un valor. Si no, y no tenía no tengo el ejemplo, pero vamos, se me quedó la imagen, perdón, pero ahí lo tengo acá en código. Vamos a comentar acá, y lo que vamos a ver es qué pasa si yo le digo que me dé el valor 10. Entonces no es una red neuronal, es una simple función en Python que multiplica un número X por 2 y le resta menos 1. Si le damos un menos 1, ejecuta, se está tomando su tiempo, ejecutó, no, todavía no ejecuta. Ahí sí, nos da menos 3. Y podríamos seguir pasándole valores, podríamos pasarle un 10 y tenemos 19. Y así, tenemos esta función que no es Machine Learning, no es Deep Learning, no es inteligencia artificial, es simplemente una ecuación que nos da un valor si le pasamos un valor X. Ahora veamos si podemos replicar esto, cómo sería si no tuviéramos esta fórmula. Pero lo que sí quiero saber es que me entregue un I a base de esta combinación. Pero lo único que vamos a tener en mano, lo único que vamos a tener en mano son los X y las Y. Eh, no vamos a tener la fórmula. Al igual que como vimos ayer, la Machine Learning, en los modelos Machine Learning nosotros entregamos datos y ellos te encuentran el patrón. El algoritmo encuentra el patrón. Aquí la red neuronal va a ser el encargado de encontrar este patrón. Y nosotros le vamos a entregar estas X, que es menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 10. Esos van a ser nuestras X. Y la idea es que la red neuronal sea capaz de entregarnos nuestros valores. Sea capaz de encontrar esta formulita de acá. Para entregarnos el 3 menos 1, vamos a entregarle los X y las Y. Para ello, vamos a instalar la librería de TensorFlow. ¿Cómo la instalamos? Si estamos en Google Colab o en Visual Studio abriendo el archivo .py.nb, simplemente poner este signo, pip, y se instala y el nombre de la librería. Entonces le damos acá, instalar. Esperamos que se ejecute. Hace muchas cosas locas acá, pero no sé cuánto irá a tardar. A ver. Ah, ya terminó, mira, 4 segunditos. Espectacular. Ahora vamos a cargar las librerías. Cargamos las librerías. ¿Qué librerías vamos a usar? Vamos a usar TensorFlow para todo el tema de redes neuronales.
Vamos a usar NumPy para todo el tema de poder pasarle, no sé si recuerdan que le pasábamos este vector de datos de entrada y vamos a usar keras para hacer más sencillo TensorFlow. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a diseñar nuestros inputs de entrada. ¿Qué van a ser primero nuestras X? Que van a ser el menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál va a ser nuestro target, lo que queremos encontrar? Que sea este el resultado. Nuestra Y va a ser 3, menos 3, 1, 1, 3, 5, 7. Eso es lo que queremos buscar. Déjenme confirmar si no tenemos los mismos. Ah, sí, los tenemos. Excelente. Y la idea es que encuentre esto. Entonces vamos a hacer aquí otra vez una pequeña función en Python que va a hacer que todo quede ahí juntito. Opa. Ah, no había cargado esto. Vamos a cargar esto. Preparamos. Opa, ¿qué pasó ahí? Ahí, vamos a ejecutar este de acá. Ya tenemos nuestro input X, nuestro input Y. Y ahora vamos a ejecutar nuestro pequeño for. Y listo, y ahí quedan todos juntitos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que todos están esperando. Vamos a hacer un pequeño modelo, una pequeña red neuronal que nos va a ayudar a construir esta funcioncita de acá. Para ello vamos a usar TensorFlow, que era secuencial, y vamos a decirle que sean de sense, le vamos a pasar como parámetros iniciales un 1 y vamos a pasarle como input un 1. Vamos a ver qué pasa acá. Ya tenemos listo el objeto modelo, pero ahora tenemos que configurarlo. Todo eso que habíamos visto de pasarle a la función de activación, que vamos a usar, entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar acá? Vamos a decirle al modelo que use la función de activación sgd. Podrían usar ustedes la que quieran, pero vamos a usar sgd. ¿Cómo vamos a medir los errores? Vamos a usar el error medio, que es lo que estuvimos viendo ayer, y vamos a pasar y vamos a ejecutar esto. Y esto nos va a dejar configurado nuestro objeto modelo con la función de activación y una función de error. Y ahora lo que quiero es entrenar el modelo. Vamos a pasarle tanto los datos de X como nuestro target, nuestro feature, ¿cierto? Nuestro target y las epochs. ¿Qué son las epochs? ¿Cuántas iteraciones o qué tan profundo queramos que esto entrene? O las épocas podrían ser. Yo le voy a decir que solamente le dé una sola iteración. Entonces vamos a ver qué pasa si iteramos una sola vez. Listo. Tiene un error de mucho. Vamos a ver el historial. Ok, tenemos ahí, podemos ver que ya está creado el objeto. Pero también podríamos ver gráficamente qué es lo que está pasando. Nada. Fueron muy poquitas. Vamos a darle una 50. Mira, ahí empieza a iterarme. Como ven, la función de error se va mejorando y ya va reduciendo el error. En vez de 16 quedó en 0,5. Miren, un error bastante bueno, 0,4. Vamos de nuevo a ver qué pasa aquí con el historial. Ok. Y vamos a ver cómo se fue comportando esto gráficamente. Y como pueden ver, de primera partió teniendo un gran error y luego fue disminuyendo a medida que llegaba a la época 50. Bastante interesante. Entonces, ya que tenemos entrenado nuestro modelo con 50 iteraciones, veamos qué pasa si queremos pasarle un valor. ¿Cuál era el primero? El menos 1. Ah, está bien. Veamos qué dice si le pasamos el menos 1. El menos 1 nos tiene que dar menos 3. ¿Qué pasa si le damos menos 3? Opa, ¿qué pasó? ¿Me salté algo o no? Mm, qué raro. Veamos si... Pequeño error de trabajar en
Vamos si con esto lo solucionamos. Renovar los corchetes, a ver si sea eso, quizá. No, 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 no. Mm. Probemos si con esto, si lo transformamos en una lista de NumPy. Ahí está, listo. Sí, no, el problema era que le estaba pasando un array normal, pero necesitaba hacer un array de tipo NumPy. Entonces ahí sí, chicos, ahora sí. Si le pasamos el X, nos da la predicción en menos de 0 segundos, pero la predicción es bastante mala. Nos da que es menos. Nos dio que es en menos 1 y tiene que darnos menos 3, ¿o no? Menos 3. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos darle más. A ver, démosle 500 de una. No, démosle, partamos con 100. ¿Qué pasa con 100? Ejecutamos, entrenamos el modelo ahí con 100 iteraciones. Empieza a darle la función mira, ahí ya está en 0.0, ya es menor el error. 0.0. Vamos a ver qué pasa acá. Mira, ahora mejoró bastante. Pasó de menos 1. Aló, aló. Se escucha entrecortado, ¿no? Pero mira, ahora dimos, en vez de 50 épocas o epoch, ahora le dimos 100. Le dimos el doble. ¿Y qué pasó con el doble? Mejoró el resultado. Ahora da menos 2.5. Y la fórmula acá, la ecuación, nos tiene que dar menos 3. Entonces se acercó un poquito más, se acercó. Veamos si empezamos a darle más iteraciones. ¿Qué podría pasar? Démosle al tiro una 150. Ahí va empezando a ejecutarse. Bien. Miren la función de pérdida. Ahora quedó en 0.0. Pasó desde... Opa, mira cómo demora. Perdimos. Bueno, no sé. Pero ahora bajó a los 0.026. Vamos a ver acá abajo con nuestro test. Miren, miren, observen. Ahora sí está en un 2.9. Quizás si le damos un poquito más de empujón, podríamos llegar al 3. ¿Ustedes qué opinan? ¿Llegamos al 3? Vemos algo interesante. Está en 2.912. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Ahí me pasé acá. ¿Llegamos o no llegamos al valor menos 3? ¿Qué pasó? Quitemos ese 150 y tirémoslo unas 500 veces. A ver qué sucede. No, démosle con 300. Vamos a darle el 2. Démosle con 300, con 300. Mira, ahora está en el M. Mira ese loss. Ahora está en lo mínimo. Debería poder llegar al 3. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. 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 Entonces, si estamos acá, vamos a ver qué pasa. Ejecutamos. Y miren eso, que es interesante. Pasamos del 2.912 ahora al 2.99. Entonces, démosle otro intento, démosle más iteraciones. Veamos qué sucede, qué sucede. Ya la máquina está aprendiendo, está tratando de encontrar el patrón a su máxima expresión. Démosle con 500, ahora sí. Vamos a ver si logramos obtener ese menos 3. Ya vamos ahí, vamos entre 50. Esto va a tomar un poco de tiempo. Podríamos inclusive ir a buscar una taza de café. Listo, terminó. Vamos a ver qué sucede. Ya dimos 500 épocas. Vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Y... miren eso. Ahora es 9999. Bueno, así podríamos continuar. Inclusive podríamos darle... A ver, con la máquina aguantará si le damos 1000. Démosle así.
Y ya esto, pero como podemos ver ahí mientras se ejecuta eso, el modelo está encontrando casi al final, ahí está tratando de ajustar un poco los parámetros, tratando de ajustar ese 2 que se estaba multiplicando y ese -3 que le restábamos acá al -1 que le restábamos acá al principio, está casi por encontrarlo la red. Pero de esa forma, nosotros no le entregamos las reglas, sino le estamos diciendo al modelo que encuentre la regla a base de los datos que le estamos entregando. Y esto sería un poco lo que trata de encontrar la red neuronal. Pero aquí, sí, tú podías poner un más 2, un número que quieras. Esto es simplemente una ecuación lineal, nada más. Pero ¿qué podríamos concluir con esto? Que pueden que una red neuronal sea muy buena para algunas cosas, pero para otras no tanto. Como pueden ver, la ecuación lineal es mucho más precisa, te entrega el valor exacto de lo que tú estás buscando, y en cambio, una red neuronal, después de haber estado iterando tantas veces para encontrarlo, el valor, no logra dar con el valor correcto, pero sí da una aproximación bastante decente. Ahí tú podrías adornarlo un poco más y quizás llegar a aproximarlo a 3. Pero el modelo en sí logró encontrar lo que más pudo, la función a lo que más. Pues veamos si esto ya terminó. Terminó. Vamos a ver si llega al 3. Si llega al 3, estaría espectacular. No, pero como pueden ver, ya es muy poquito lo que se mejora. Entonces, lo que podríamos también concluir acá es que llega un punto en donde poder darle tanto esfuerzo computacional, gastar tanto poder tanto cómputo, no es tan significativo el cambio, como pueden ver acá. Porque ya hace mucho tiempo supimos que era 2.9. Creo que fue con 250, con 500, con 300 creo que fue. Entonces ya no, después de ahí para adelante ya es un esfuerzo muy grande en el nivel computacional. De hecho, saltamos de 300 a 1000 y no ha habido un cambio muy significativo, no logró llegar al 3. Entonces eso también es un punto a considerar y tener en cuenta que hay que saber hasta qué punto podemos llegar y que después el sobreesfuerzo, darle más esfuerzo computacional, más costo computacional, ya no aporta tanto valor. Y por otro lado, podemos ver también que una ecuación lineal siempre te va a dar un resultado más óptimo. Entonces pueden haber problemas que tú quieras meter redes, aprendiste red neuronal, aprendiste machine learning, deep learning, y quieres solucionar toda tu vida con ello, pero puede que haya problemas que no. Por ejemplo, este problema que era una ecuación lineal, no es necesario usar una red neuronal o machine learning. Simplemente usas la ecuación lineal y te va a dar un mejor resultado, un resultado más acorde. Es más barato a nivel computacional y la solución y el resultado que te va a dar al final es el correcto. Y acá te está dando un aproximado, que no es malo, pero tuvimos que darle muchas iteraciones. Y eso, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy, este pequeño ejemplo de red neuronal. Ahí ustedes pueden jugar con él, experimentar con distintas funciones de activación y todo lo demás. Y ya podrían inclusive cambiar la ecuación ahí, construir una nueva ecuación e ir jugando con la máquina. Puede que una más compleja, o pueden ahí probar con una polinomial acá y ver qué tal responde la red neuronal, si necesita más iteraciones, si no, y ahí pueden ir jugando. Y eso, chicos, más que nada, espero que les hayan gustado y nos vemos ya para mañana. Estaríamos jueves, estamos casi por terminar el curso y espero que sea de mucha utilidad para su preparación para su certificación. Listo, Pablo. Muchísimas gracias. Vamos brevemente a explicar de nuevo las instrucciones para aquellos que no ingresaron a tiempo a la sesión. Eh, Permítanos unos minutos. El enlace que igual Pablo compartió, pues ya saben que lo pueden encontrar en nuestra publicación de materiales de estudio. Pero bueno, repetimos la dinámica para la asistencia, perdón. Este enlace es el que les voy a compartir ahorita. Por favor, ingresen a él inmediatamente para que validen su asistencia. ¿Y cómo pueden validarla? Primero, inician sesión para que esté habilitado esta mini evaluación, que solamente es calificar del 1 al 5, ¿no? Le dan clic en aceptar y ya estará validada su asistencia. Si algunos no tienen acceso todavía a este grupo privado, entonces regresamos al paso por paso
Y lo primero es, en esta publicación, que es donde se encuentra el registro, deben haber llenado este formulario de registro donde obtenemos sus datos personales como nombre y correo y así logramos emitir su constancia. Y paso 2, dar clic a este enlace que los va a dirigir al grupo privado y aquí va a aparecer un botón que dice unirse. Le dan clic y nosotros ahorita estamos aprobándolos, así que es cuestión de unos segundos o minutos. Y pues conservan este enlace que les compartí, que es el de la sesión 3. Le pueden dar refresh para ya tener acceso y ahora sí realizan su asistencia con esta evaluación. Así de fácil, cualquier duda, por favor lean aquí el paso a paso que también viene. Y si alguno tiene un problema o alguna otra consulta con nosotros, en este grupo privado, en la sección dudas del curso, nos pueden dejar aquí sus consultas. Por ejemplo, aquí tenemos una grabación de sesiones. Bueno, sí, las grabaciones están en este mismo grupo privado, justo donde acabas tú de publicar esta pregunta. Entonces, aquí encuentran la ruta, por ejemplo, dice grupos, entrenamiento HCIA, le dan clic y esto los dirige de nuevo al grupo privado, donde tienen acceso a grabaciones, asistencias, materiales de estudio. Así es, esta misma dinámica de resolver la encuesta de satisfacción por cada sesión es la que se repite para poder validar su asistencia. Entonces lo vamos a hacer de aquí al viernes y quienes cumplan con 4 de 5 de las asistencias que tenemos van a obtener su constancia de participación. Recuerden que la asistencia 1 la tienen todos, fue válida para todos, así que no se preocupen, porque ese día pues presentamos algunos problemas técnicos en nuestro sitio web. Cualquier otra duda, pues aquí la pueden dejar en el grupo privado y con gusto les contestamos. Sí, José, te lo vuelvo a compartir. Los que ya no validaron asistencia ayer, no se preocupen, todavía con que validen de aquí al viernes pueden obtener su constancia porque recuerden que la asistencia 1 se las validamos a todos, así que no se preocupen. Por favor, guarden este enlace, se los vuelvo a compartir. Este es el enlace para la asistencia de la sesión 3, la de hoy. Nos vemos mañana, igual, a la misma hora, 3:30 hora México. Gracias y buena tarde a todos. Gracias, Pablo. Un gusto, estamos hablando. Chao.